Vale, antes de nada, este programa está dedicado a todos mis panas que están pasando la aspiradora. Hola a las personas, hace algunas semanas hicimos un repaso de los 21 argumentos universales que existen en el cine o en la literatura y que constantemente son reinterpretados. Hablamos de las 8 primeras tramas o argumentos que eran el de la búsqueda del tesoro, el del retorno al hogar, la nueva patria, el intruso benefactor, el intruso destructor, la venganza, un mártir y un tirano, lo viejo y lo nuevo. Y si os parece, hoy vamos a continuar con el resto de tramas. La última desiderata, con Sergio Béliz. Y empezamos por la 9, vamos a la 9ª trama argumental que en el libro de La semilla inmortal definen como el amor voluble y cambiante. El amor voluble tiene como relato fundacional El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, seguramente en 1595. Al final, como en El sueño de una noche de verano, estas historias tienen algo de alocado, de relaciones desordenadas y caóticas, y a pesar de que ponemos la obra de Shakespeare como hito dentro de estas historias, tienen también algo de esos mitos grecorromanos en los que Eros o Cupido la lían enamorando al uno del otro y al otro del uno y a todos del que pasaba por allí. Estas historias son un embrollo y aquí entran buena parte de esas comedias románticas que rozan la comedia de enredo. Suele haber intercambios de parejas o plantaciones de identidad. Además, suele existir, como en la trama de lo que hablamos de lo viejo y lo nuevo en el vídeo anterior, un objeto con un valor dramático muy importante. Un pañuelo, una carta, algo que genera un equívoco en muchos casos. De repente, una carta en la que alguien se declara, pero la lee otra persona y piensa que la carta le corresponde a él. En el fondo, esa carta, por ejemplo, cumpliría el papel del filtro amoroso del sueño de una noche de verano o de la flecha que tiraría Cupido. Y como en la obra de teatro, también suelen ser pelis corales. Belle Époque de Fernando Trueba estaría dentro de este tipo de películas, Manhattan de Woody Allen o El otro lado de la cama de Emilio Martínez Lázaro. Trama número 10, el amor redentor. Creo que a muchos os sonará el mito de Europa o el rapto de Europa. Es un mito griego que cuenta cómo Zeus tomó la forma de un toro blanco para raptar a la princesa Europa, que paseaba por la playa con su séquito, y al ver a un toro blanco manso le llamó la atención, montó en su lomo y el toro salió corriendo. De esta forma fue raptada y posteriormente acabó casándose con Zeus, que se descubre como un ser divino y no como un toro. En el fondo, el mito de Europa es la historia de una bella y una bestia que se enamoran. A veces, en este tipo de historias de bella y bestia, la bella hace todo lo posible por huir, a veces el bestia hace todo lo posible porque no huya, a veces, pasado un tiempo, se dan cuenta de que deben separarse y otras simplemente son felices. Por supuesto, tendríamos aquí la película de La Bella y la Bestia de Disney, tendríamos también una adaptación de King Kong, por ejemplo, la de 1933, pero también tendríamos a Shrek, donde hacen el juego de cambiar de roles a la bestia y a la bella. Trama número 11, el amor prohibido. Seguimos con argumentos con el amor de fondo, en este caso sería el amor prohibido, y dentro de este ciclo de historias, Romeo y Julieta es el ejemplo a seguir. La Bella y la Bestia tienen un amor imposible o muy difícil, pero esto se debe a lo distintos que son. En el caso del amor prohibido entre Romeo y Julieta, el conflicto viene porque factores externos, su entorno, les impide amarse. Estas historias también suelen ser muy parecidas entre sí. A un amor prohibido siempre se le combate con encuentros a escondidas, sin que se entere la familia o el clan. En ocasiones hay una boda secreta o algo que simboliza una unión, y finalmente el odio de las partes que prohíben ese amor, que busca resolver esa unión intolerable, hace que la historia no acabe muy bien. Heredera de Romeo y Julieta, el cine nos ha dado una película que bebe de esta obra de teatro, que por cierto hace un año Steven Spielberg volvió a readaptar. Estamos hablando de West Side Story, dos clanes enfrentados y dos jóvenes que, pese a las diferencias de los suyos, se aman y que no acaba del todo bien. Otro ejemplo sería El Rey León 2, que si en la primera película se adapta Hamlet, en la segunda parte se adaptó Romeo y Julieta. Y la trama número 12 correspondería a la mujer adúltera. El germen de estas historias podría estar en relatos como el de Madame Bovary de Gustave Flaubert, quien en 1856 escandalizó a la burguesía francesa con esta historia. Madame Bovary, casada con Charles Bovary, un hombre aburrido, incapaz de complacerla y satisfacerla,
decide buscar la realización de sus sueños en otros amores, pero ninguno de ellos logra tampoco calmar su ansiedad y sus románticas inquietudes. Y aunque tenemos a Madame Bovary como el símbolo de la mujer adúltera, ya Esquilo en la Orestiada también planteó una figura así con Clitemnestra. Lo que ocurre es que han tenido que pasar muchos siglos hasta que Flaubert se atreviera a hablar abiertamente de esta transgresión femenina que ha sido considerada siempre como un pecado. Ana Karenina sería ejemplo de estas historias, Bella de Día, de Buñuel, y quizá también incluiría El último duelo de Ridley Scott, porque en el fondo están hablando de cómo la sexualidad de las mujeres es juzgada siempre. Trama número 13. El seductor infatigable. Y es gracioso porque si tenemos historias de mujeres adúlteras, nos veíamos obligados a tener historias obviamente de seductores infatigables, y aquí podemos pensar en la figura del Don Juan, o de Bertín Osborne. Don Juan es un personaje arquetípico de la literatura española que apareció por primera vez en una obra representada en 1617 titulada Tan largo me lo fiáis, pero en realidad tiene su reflejo en los mitos del propio Zeus, de los que ya hemos hablado, y sus escarceos amorosos sexuales. Los personajes que habitan estas historias son fundamentalmente unos seductores, a veces sin ningún escrúpulo, solo por buscar dar rienda suelta a sus pasiones. Algunos serán capaces de asentar la cabeza, porque en más de una ocasión los Don Juanes consiguen sus objetivos engañando, mintiendo, en el caso de Zeus disfrazándose de toro, y son juzgados por comportarse así. Pelis con estos argumentos, pues American Gigolo, 50 sombras de Grey o Shame son algunos buenos ejemplos. Por cierto, si queréis ver alguna, yo me quedaría con Shame. Una trama más, la trama número 14, la ascensión por el amor. Esta trama correspondería a la Cenicienta, que ya hablamos de ella en el vídeo anterior sobre tramas. El arquetipo de la Cenicienta, al igual que muchos otros cuentos de hadas, tiene una larga historia y son muchos los personajes que se encuadran en este arquetipo, con conflictos y arcos de personajes similares en los que se asciende por o gracias al amor. Un claro ejemplo era Cenicienta, y hablamos de que tiene mucha relación con la película Pretty Woman. Trama número 15. El ansia de poder. Las ansias de poder es otro gran argumento de historias. Personajes que lo han dado todo por llegar al poder, como Macbeth, que de nuevo está basado en crónicas antiguas de la historia británica, y ya por cierto voy avanzando que Shakespeare copió todo lo que pudo y más. Las historias de ambición recuerdan, por cierto, un poco al mito de Ícaro, cuando esos personajes quieren conseguir un poder inconmensurable, se acercan demasiado al sol, el esquema, y se dan un buen ostión, porque en estas historias suele haber una caída. En Macbeth vemos como las brujas le anuncian que va a ser rey algún día y eso es su perdición. En otras no hay brujas de por medio, pero hay algo peor: la autojustificación, el ego y el firme convencimiento de que están ahí por derecho, y no siempre tiene por qué ser así. Estos argumentos sobre el ansia de poder nos han dado grandísimas películas y grandísimas historias: El Padrino, Ciudadano Kane, Scarface o recientemente la serie Succession, con lo cual podríamos pensar que este tipo de historias, el ansia de poder, es muy cinematográfico. Trama número 16. El pacto con el diablo. Los personajes como Macbeth solo podrían sufrir más si en lugar de vivir historias de ansias de poder, vivieran historias relacionadas con los pactos con el diablo. Pero claro, no sería Macbeth, sino Fausto, quien por poder vende su alma, y esto siempre tiene un precio que no suele salir a cuenta. En este caso es curioso porque Fausto no es un mito como tal, es cierto que se ha convertido en uno, pero proviene de una historia real, la historia de Johann Georg Faust, nacido en 1491 y conocido también como George Faust simplemente. Fue un alquimista, mago y astrólogo itinerante del Renacimiento alemán. Falleció supuestamente en Staufen en 1541 debido a la explosión de un experimento alquímico. Tras su muerte, George Faust se convirtió en el germen del mito popular del Doctor Fausto, transmitido generación tras generación por medios de folletos publicados por todo el Sacro Imperio Romano Germánico, a partir de la década de 1580. La tradición de publicar estos folletines populares sobre Fausto, conocidos como los Faustbuch, sobrevivió hasta bien entrado el siglo XVIII, y la leyenda fue adaptada de nuevo por Johann Wolfgang von Goethe en su Fausto de 1808. La relación de Fausto con el diablo no creo que fuera tal, no creo que tontease tanto con el diablo, pero es cierto que era un tipo que se dedicaba a la alquimia en un momento en el que la ciencia podía verse como algo muy relacionado con la magia, la hechicería y por tanto con el diablo. Y de hecho el tipo no debía tener muy buena prensa, porque en 1532 llegó a Nuremberg
donde una nota del burgomaestre de la ciudad afirma que se le denegó salvoconducto al gran nigromante y sodomita Dr. Faustus. Y es probable que sí, que estuviera experimentando con distintos químicos y vamos, que la lió toparda. Entre las historias donde se pacta con el diablo, pues tenemos sobre todo el retrato de Dorian Gray. Trama número 17, el ser desdoblado. Pasamos al ser desdoblado, a ese Jekyll y Hyde, del que ya encontramos referencias en Los dos Menecmos o Los gemelos, una comedia escrita por el autor latino Plauto entre el año 216 y 186 a.C. Una historia sobre dos gemelos que son separados cuando son niños y que pasado el tiempo uno de ellos trata de buscar al otro en una ciudad, donde se generan todo tipo de malentendidos por parecerse tanto, pero a la vez por ser tan distintos el uno del otro. Y esto es que me maravilla que exista esta comedia de 2 siglos antes de Cristo, porque si leemos la sinopsis es exactamente igual que los gemelos golpean 2 veces. Lo único que no se parecen, que los malos entendidos surgen precisamente por la diferencia entre estos 2 gemelos, más que por las similitudes. Y es cierto que en este tipo de historias que he nombrado hasta ahora, el ser desdoblado no es un único ser, como en Jekyll y Mr. Hyde, sino que son 2 personas que generan una confusión pensando que solamente hay uno. Hay más historias similares, con gemelos perdidos que aparecen y lo trastocan todo. Incluso los Simpson tienen un capítulo en el que Bart tiene un hermano gemelo maligno. Otros casos en los que sí que es un ser que se desdobla, pues tendríamos el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o, por supuesto, Hulk, que también bebe de aquí, como algunas cintas de terror de hombres lobo que tienen que convivir con su parte de humanidad y de licantropía. Si os fijáis, son historias que tienen mucho que ver con la fantasía, con la ciencia ficción, con el terror, porque es muy extraño, o nos resultaría a nosotros mismos muy extraño, que de repente nuestro ser se desdoblase y no poder controlar qué estamos haciendo cuando nuestro otro yo toma el mando. Por cierto, se me está ocurriendo otra película que podría ser Spider-Man 3. 18ª trama, el conocimiento de sí mismo. Y aquí estamos hablando de Edipo. Edipo, además de ser un complejo formulado por Freud, es también la historia de un tipo que se descubre a sí mismo con un oscuro secreto. Por eso pensamos que las historias similares a Edipo serían las del conocimiento de sí mismo. Historias en las que los personajes no suelen ser felices del todo, pero que están a punto de llegar a un drama mucho mayor en el momento en el que se autorreconozcan. Descubrir un pasado que había sido olvidado o que no se conocía, como por ejemplo la película Memento. Descubrir el origen de uno mismo, como por ejemplo en el planeta de los simios, o el origen de su sociedad. O a veces ocurre que descubrimos que hemos estado enamorados, no necesariamente de nuestras madres como Edipo, pero sí quizá de un asesino o de un criminal al que tenemos que entregar a la justicia porque a lo mejor nos ha engañado. Ese tipo de historias irían encaminadas o serían parecidas a estos argumentos de conocerse a uno mismo. Y la antepenúltima trama sería El laberinto, con el castillo de Kafka por bandera. Son historias en las que un hombre se enfrenta a una estructura universal opaca e inmóvil. El castillo nos habla de la alienación, de la burocracia y de la frustración ante los intentos fallidos por incorporarnos al sistema. Y en el momento en el que hablamos de burocracia, tenemos que hablar sobre todo, estando en España, de Larra y de su Vuelva usted mañana, en el que encontramos cómo la burocracia y el sistema impiden avanzar al individuo. Y es curioso porque, nos habremos dado cuenta que estos mitos muchas veces tienen un origen muy lejano, muy atrás en el pasado, y que se han ido repitiendo a lo largo de la historia, porque es normal, porque son historias que son comunes, porque son historias que nos afectan de un modo muy humano y por eso tenemos la necesidad de contarlas, pero ocurre en algunas ocasiones que utilizamos en un momento muy concreto de la historia una trama y conseguimos que existan grandes hitos, grandes películas, grandes referencias literarias de un mismo argumento, como si de repente a la sociedad le preocupase ese tema del que trata. En el caso del laberinto, del hablar de los problemas que genera también una gran sociedad inmóvil en el que es difícil entrar, que son
bueno, al final es algo que creo que es muy común y sobre todo a principios del siglo XX más o menos, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX, donde estamos viendo que las naciones se están construyendo como lo que entendemos ahora como unas grandes máquinas burocráticas que tienen muchas cosas buenas, por supuesto, pero también otras malas, y que pese a que intentan ser garantistas muchas veces dejan atrás a los individuos. Y es curioso porque casi a la par que el castillo de Kafka, tan solo un año después, tendríamos Metrópolis de Fritz Lang de 1927. En la megalópolis de Metrópolis la sociedad se divide en dos clases, los ricos, que tienen el poder, y los obreros, condenados a vivir en condiciones dramáticas, recluidos constantemente. Un día Freder, el hijo del todopoderoso John Fredersen, el hombre que controla la ciudad, advierte a su padre que los trabajadores podrían rebelarse porque a lo mejor no están todo lo bien que podrían estar. Son películas en las que existe cierta crítica social y política, por no decir mogollón, como por ejemplo Tiempos modernos de Charlie Chaplin, donde vemos a un operario intentando encajar en ese sistema de producción. La 20ª trama sería la creación de vida, la penúltima trama, la creación de vida artificial como representan los mitos de Prometeo o de Pigmalión. Por un lado tenemos al titán Prometeo, que robó el fuego, se lo dio a los humanos, y de este modo comienza el desarrollo de la humanidad, de las civilizaciones y de cómo somos. Es verdad que no creó vida como tal, los humanos ya existían, pero sí que creó esa humanidad, y bueno, pues podríamos encontrar por ahí ciertos elementos de creación de vida. Pero luego también tenemos a Pigmalión. Pigmalión era un rey que buscó durante muchísimo tiempo a una mujer con la cual casarse y que fuese perfecta. Era la única condición, que fuese perfecta. Frustrado en su búsqueda, decidió no casarse, porque no la encontraba, y dedicar su tiempo a crear esculturas muy bonitas para compensar su ausencia. Al final, pues como no podía casarse con nadie, pues hizo figuritas de barro. Una de estas era Galatea, tan bella que Pigmalión se enamoró de la estatua. Frankenstein, el gabinete del Dr. Caligari o por supuesto Blade Runner serían historias de creación de vida. Y en muchas de estas ocasiones ya nos podemos imaginar que lo de jugar a ser Dios no siempre trae consecuencias positivas. Y por último, la trama número 21, el descenso al infierno de Orfeo. El día de la boda de Orfeo, una serpiente venenosa mordió a Eurídice en el talón. A consecuencia de ello murió, y como Orfeo no podía imaginar su vida sin ella, bajó al mundo de los muertos para pedir a Hades y a Perséfone que se la devolvieran. Desde luego son historias de la búsqueda de un amor perdido, en el más allá de la vida o en la vida del más acá. Un amor que de repente nos deja por el motivo que sea y el Orfeo de turno tiene que arrastrarse y ir hasta el infierno para conseguir el amor de su vida. Pero no siempre tiene por qué ser un amor. Puede ser simplemente la recuperación de una inspiración del artista o de una oportunidad perdida o de cualquier cosa que hemos amado y que hemos perdido. Por cierto, recordemos que Orfeo también era músico, con lo cual tiene también sentido lo de la inspiración del artista, el ir a buscarla porque la hemos perdido, bueno, bla, bla, bla. Suelen ser historias un poco oníricas, surrealistas, porque estamos hablando de un amor que va más allá de la muerte. Para mí, el ejemplo más claro es Vértigo, pero también estaría El Rey Pescador o Terciopelo Azul. Y estas serían las 21 tramas universales de la historia del cine según Jordi Bayó y Xavier Pérez en su libro La Semilla Inmortal, que si os interesa la escritura, si os interesa la creación de historias, creo que es un libro obligatorio. Algún día podríamos hablar, por cierto, del monomito más a conciencia, porque de algún modo es capaz de recoger todos estos argumentos. Es cierto que hay una trampa, excepto cuando se hace una readaptación exacta de cualquiera de estas tramas universales. En general, las historias que contamos se entremezclan con unos y otros argumentos, creo que en algún momento lo he comentado, no son compartimentos del todo estancos, y por eso el monomito puede de algún modo aglutinarlos a todos, porque bueno, pues coge las cosas más importantes y las cosas que se repiten en todos los argumentos y consigue construir una arquitectura en torno a los relatos. Estos han sido los postcréditos de La Última Desiderata. Puedes escuchar más episodios, entrevistas, recomendaciones de cortometrajes y cine independiente o curiosidades como esta, suscribiéndote a iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o
escuchándonos cada miércoles a las 11 en Rec Radio. Adiós a las personas. La última desiderata, con Sergio Béliz.